Buenas tardes, profesor. Soy Valentina Muñoz y con mis compañeras Camila González y Antonia Contreras les vamos a presentar cómo el uso de los suelos por parte del ser humano ha acelerado el cambio climático. Primero, ¿qué es el ciclo solar? El ciclo solar se trata de fluctuaciones en la cantidad de energía emitida por el Sol. Se pueden dar a dos niveles: variación en la luminosidad, viento solar o campo magnético. El combustible fósil es aquel que procede de la biomasa producida en eras pasadas, procesos de transformación por aumento de presión y temperaturas. El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. La corteza terrestre es una capa superficial sólida de la Tierra, una capa muy delgada que está compuesta por la corteza continental. La deforestación es un proceso provocado por la acción de los humanos, en el que se destruye o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo o otra actividad. La meteorización es la descomposición de minerales y rocas que ocurre sobre o cerca de la superficie terrestre. El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos y otras alternativas físicas y químicas. El organismo es un conjunto de material de organización compleja en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que lo relacionan internamente y con el medio ambiente. Todos sabemos los distintos usos que tienen los árboles, desde hacer casas, papel, herramientas, distintos objetos y un sinfín de cosas. Pero ¿han pensado cómo esto nos perjudica? ¿Se han detenido a pensar que eso puede traer una gran consecuencia para nuestro planeta, como la aceleración del cambio climático? En esta presentación veremos las consecuencias de la deforestación en el país, junto con lo que es el suelo y cómo el ser humano está involucrado en esto. Antecedentes. La deforestación en Argentina. La región del Gran Chaco es una de las más amenazadas por la deforestación y la degradación, la que mantiene el 50% del contenido de CO2 de los bosques de Argentina. Sus principales causas en la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria y los incendios, la cual es una crisis climática y de biodiversidad. Resulta evidente la necesidad de conservar y manejar sustentablemente los bosques. Ahora veremos el desarrollo del tema. Aquí vamos a analizar y resolver la siguiente pregunta, que es: ¿cómo el uso de los suelos por parte del ser humano ha acelerado el cambio climático? Para poder analizar y responder esta pregunta, vamos a aplicar el pregunta de la pregunta, que consiste en que a través de la pregunta inicial va a surgir más preguntas para que ésta sea más fácil de analizar y se pueda responder mejor. Ahora vamos a aplicar lo que dijimos antes. Y las preguntas que surgieron a través de la pregunta inicial son las siguientes que vamos a analizar. La principal es: ¿qué es el suelo? El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, en la que viven numerosos organismos y crece la vegetación. Es una estructura de vital importancia para el desarrollo de la vida. El suelo sirve de soporte a las plantas y le proporciona los elementos nutritivos necesarios para el subdesarrollo. ¿A qué se refiere? Que sin el suelo, la vegetación de nuestro planeta no se podría desarrollar, ya que si no hay suelo, la tierra no sería fértil. La siguiente es: ¿cómo se forma? El suelo se forma por la descomposición de rocas por cambio de brusco de temperatura y la acción de la humedad, aire y seres vivos. El proceso mediante el cual los fragmentos de roca se hacen cada vez más pequeños, se disuelven o van formando nuevos compuestos. Se conoce como meteorización. Los productos rocosos de meteorización se mezclan con el aire, agua y restos orgánicos provenientes de las plantas y animales para formar suelos. Este proceso tarda muchos años, razón por la cual los suelos son considerados recursos naturales no renovables. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales. ¿Cómo el ser humano se involucra en esto? La quema de combustibles fósiles, la deforestación, la liberación de químicos a la atmósfera, la reducción de la cobertura forestal, la rápida expansión de la agricultura, el desarrollo y las actividades industriales están liberando dióxido de carbono a la atmósfera, por lo que esto está acelerando el cambio climático.
¿Cómo afecta la deforestación al cambio climático? Cuando se deforestan y degradan los bosques, se libera a la atmósfera el carbono presente por quema, degradación de los suelos, etc. Y al mismo tiempo se reduce o elimina totalmente la capacidad de fijación de CO2 de la masa forestal. Es decir, pasan de ser un sumidero o almacén que absorbe el carbono a ser una fuente de liberación de esos mismos gases. ¿Por qué los seres humanos hacen eso? La tala de árboles para la obtención de madera, papel y otros derivados de la madera. En este sentido, la industria papelera se lleva la palma. Si pensamos en el número de seres humanos que habitamos en el planeta, unos 7.300 millones aproximadamente, y en el consumo aproximado que podemos hacer de manera conjunta de un producto tan básico como el papel higiénico, podríamos decir que estamos tirando casi literalmente nuestros bosques por el retrete. Conclusión. Vamos a responder a la pregunta inicial. ¿Cómo el uso de los suelos por parte del ser humano ha acelerado el cambio climático? Podemos decir que por la avaricia del ser humano, que ha provocado este aceleramiento del cambio climático. Sabemos que el cambio climático siempre ha estado, pero la aceleración del cambio climático es provocada por el ser humano. Y la principal causa es la deforestación, ya que el ser humano, al deforestar y construir su empresa, hacen daño al suelo. Eso hace un gran impacto al ambiente, ya que el suelo toma muchos años en crearse y para poder tener vegetación y que el humano venga y lo destruya en solamente un mes, por así decirlo, eso es muy grave. No podemos dejar que esto siga pasando. ¿Cuándo vamos a parar? ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta que la vida de esta tierra no es para siempre? ¿Acaso se tiene que morir el planeta para que la gente vea lo que está provocando?